Resolvamos el ejercicio 39 del capítulo 4.4 del libro de cálculo vectorial de Marsden, donde nos preguntan, ¿acaso el rotacional de f debe ser perpendicular a f? Para resolver esta pregunta deberíamos considerarlo como una demostración. Primero supongamos que es verdad que el rotacional de f es perpendicular a f, así que para demostrar lo contrario solo basta con encontrar un ejemplo que demuestre pues lo contrario a lo propuesto. Por lo tanto, consideremos este vector menos y, x, 1 y utilicémoslo para resolver nuestra pregunta. Ahora lo que tenemos que hacer es sacar su rotacional. Para quien no recuerde la fórmula del rotacional, la podemos considerar como el determinante de una matriz donde utilizamos las parciales y las componentes del vector F1, F2 y F3, donde F1 sería el primer espacio, F2 el segundo y F3 el tercero. O podríamos escribirlo de la siguiente manera. Aquí podemos ver que derivamos todas las componentes del vector respecto ya sea a z, x o y. Entonces, con la misma definición, vemos que el rotacional sería igual a esto. La parcial de 1 con respecto de y menos la parcial de x con respecto a z más la parcial de menos y respecto de z, la parcial de 1 con respecto de x, está multiplicado por j, más la parcial de x respecto de x menos la parcial de menos y respecto de y. Sabemos que la derivada de una constante es 0. Y aquí, como estamos derivando respecto a z, sabemos que las otras variables las tenemos que contar o utilizar como constantes. Entonces, aquí también tendríamos un 0. De la misma manera, aquí estamos derivando respecto a z, y no es z, entonces es una constante. Nos da 0. Aquí también nos da 0. Y aquí ya estaríamos derivando x con respecto a x. Entonces, tenemos que esto es 1. Y la derivada de y con respecto a y es 1. Estos menos se sacan. Y tenemos 1 más 1. Que nos daría como resultado este siguiente vector. Ahora, sabemos que el producto punto de dos vectores es 0 solamente si los dos vectores son perpendiculares. Entonces hagamos el producto punto de este vector con este otro y veamos cuál es el resultado. Aquí multiplicamos las primeras componentes más la multiplicación de las segundas más la multiplicación de las terceras. Vemos que el resultado es 2, que es distinto de 0. Por lo tanto, el vector f y este vector resultante no pueden ser perpendiculares porque el resultado de su producto punto es 2 y es distinto de 0. Y así responderíamos a la pregunta y sabríamos que el rotacional de un vector no siempre tiene que ser perpendicular al mismo vector. Hay que tener en cuenta que el formalismo del producto cruz es una regla mnemotécnica, no es un producto cruz literal de vectores. Las componentes del gradiente actúan en f por diferenciación, no por multiplicación. Eso podría causar lo que vendría siendo la confusión de al momento de hacer el producto cruz que no sea perpendicular a f.